Si trabajas con Revit y te gustaría agilizar el proceso de llevar los datos de tus proyectos a Power BI, quédate porque te voy a contar cómo hacerlo paso a paso. Power BI se ha vuelto una herramienta cada vez más popular para la visualización de datos y hoy quiero mostrarte cómo generar automáticamente los datos necesarios para crear planos interactivos en Power BI desde tus proyectos de Revit. A veces manejar los datos de Revit puede ser un poco engorroso, pero quiero enseñarte cómo Dynamo puede simplificar todo este proceso y hacerlo mucho más práctico. También te voy a hablar de los archivos de forma, un formato que se utiliza en la web y en muchas aplicaciones de software. Te voy a explicar por qué son tan útiles y cómo integrarlos en tu flujo de trabajo para gestionar mejor los datos de tus proyectos. Así que si te interesa este Por si tema, eres nuevo quédate por hasta el final acá, del me video. presento, soy Guille Acevedo, ingeniero constructor y analista de datos. Me especializo en el diseño, desarrollo e implementación de herramientas de análisis de datos aplicadas a flujos de trabajo BIM y no BIM. Durante los últimos 3 años he asesorado a profesionales y empresas en más de 300 casos, ayudándolos a optimizar sus procesos y a transformar digitalmente sus operaciones. En este canal vas a encontrar contenido gratuito sobre herramientas tecnológicas, transformación digital en la industria de la construcción y cómo trabajar de manera remota como ingeniero o arquitecto desde cualquier parte del mundo y generando ingresos en dólares. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. En la descripción del video encontrarás enlaces a los cursos, consultorías y asesorías personalizadas que ofrezco. Ahora sí, continuemos con el video. Para poder implementar este flujo de trabajo vas a necesitar un modelo de Revit que contenga habitaciones y planos de planta. Ya te voy a mostrar cómo. Dynamo para Revit, los paquetes personalizados Illustrator, Data Shapes y Monocle para Dynamo. Power BI, en este caso yo voy a utilizar la versión de escritorio de Power BI y el complemento gratuito desarrollado por OKViz Synoptic Panel. Con esos elementos vamos a implementar todo este flujo de trabajo completo. Entonces, para poder implementar este flujo, ¿cierto? Lo primero que necesitamos es un modelo BIM en Revit que ya tenga creadas las habitaciones, ¿verdad? Entonces tengo acá yo el modelo de prueba de Revit y fíjate que esto ya tiene creadas las diferentes habitaciones. Ahí tenemos la sala eléctrica, la sala de sprinklers, tenemos aquí el vestíbulo también, etcétera. Están todas las habitaciones creadas. Eso es lo primero. Entonces tienes que tener un modelo en Revit en el que se hayan insertado, se hayan creado las diferentes habitaciones que tiene el proyecto. Bien, entonces una vez que tengas eso, vas a dirigirte a Dynamo. Para ir a Dynamo tienes que ir simplemente a la pestaña gestionar y luego en la pestaña gestionar vas a dar clic acá en Dynamo. Eso te va a llevar directamente a la interfaz de Dynamo, que es donde vamos a implementar gran parte de este flujo de trabajo que queremos implementar. Comencemos configurando el entorno de trabajo en Dynamo con los paquetes que necesitamos para desarrollar este script que nos va a permitir conectar los datos de Revit con Power BI. A través de esta configuración vamos a lograr un flujo de trabajo que va a ser automático y muy eficiente para extraer los datos de los rooms, ¿cierto? De las habitaciones que tenemos en Revit, también de los planos, y los va a convertir en archivos de formas que pueden visualizarse y que además son interactivos dentro de Power BI. Bien, entonces para ello, primero necesitas saber que yo estoy trabajando con la versión 2023 de Revit y Dynamo en la versión 2.16 que ya viene instalada con Revit de forma predeterminada. Esta configuración ya fue probada con esta versión, así que puede que con versiones anteriores de Dynamo también funcione o con versiones posteriores puede que también funcione. Sin embargo, también puede ser el caso de que necesite algunos ajustes debido a las diferencias en las características de cada compilación. Bien, así que, como te digo, con Revit 2023 y Dynamo 2.16 funciona a la perfección. Bien, entonces los paquetes que vamos a utilizar en este taller son súper importantes para que este flujo de trabajo funcione, ya que nos va a permitir realizar las funciones específicas necesarias para exportar y visualizar los datos. El primero de ellos es un paquete que se llama Illustrator. Para instalar un paquete vamos a ir acá a la cinta de opciones y vamos a buscar un paquete. Y el paquete se llama Illustrator. Illustrator. Bien.
¿Para qué nos sirve este paquete Illustrator? Este paquete nos permite crear estos archivos de forma, ¿cierto?, que son interactivos a partir de datos de polígono, ¿cierto? Lo que hace es crear vectores. Así que es importante para poder crear esos planos que son interactivos. Bien, entonces el paquete es este, Illustrator, yo ya lo tengo instalado, tiene que ser la versión 0.1. Bien, entonces puedes dar clic acá en ver detalles y debes instalar la versión 0.1.0 porque es la que funciona para este script. Bien, entonces una vez que tengas Illustrator, vamos a instalar otro paquete que nos va a permitir generar una interfaz de usuario en Dynamo que nos va a facilitar la interacción con el script. Bien, no vamos a tener que venir cada vez a Dynamo a ejecutar el script, lo podemos hacer desde una interfaz de usuario. Entonces para ello vamos a usar data shapes y acá está. Y también das clic acá en ver detalles y necesitamos la versión 2021.2.6, que es la que yo tengo instalada. 2021.2.6. Esa es la versión del paquete Data Shapes que necesitamos. Y por último, necesitamos un paquete que nos va a servir específicamente para optimizar algunos nodos que hay dentro del script. Bien, es un paquete que tiene ciertas funcionalidades específicas que nos van a permitir extraer información, ¿cierto? Y hacer que esta cuestión funcione de una manera mucho más eficiente. Entonces vamos a poner acá Crumple y acá está. Y también ver detalles y debes instalar la versión 1.0.7. Entonces vas acá, ver detalles y acá en el panel de la derecha la versión 1.0.7. Bien. Y una vez que tengas los paquetes instalados, guardas los cambios y reinicias Dynamo. Para ello simplemente debes cerrar la aplicación, cerrar el archivo y cerrar Dynamo. Y yo te recomiendo que también cierres Revit y lo vuelvas a abrir. Y desde este momento vamos a comenzar ya a trabajar para que nuestro flujo de trabajo en Dynamo sea accesible incluso para aquellos usuarios con poca experiencia. Vamos a utilizar Data Shapes, ¿cierto? El paquete que instalamos en la clase anterior para construir una interfaz de usuario que sea intuitiva y fácil de usar. La interfaz de usuario va a permitir que los usuarios, valga la redundancia, puedan interactuar con todo este script que está dentro de Dynamo sin necesidad de abrir esta herramienta. Fíjate cómo funciona. Si doy clic acá en ejecutar, lo que va a suceder es que se va a desplegar esta interfaz de usuario, ¿cierto? Esta ventana que va a ser con la que va a interactuar el usuario sin necesidad de ingresar a Dynamo. Bien, entonces, una vez entendido eso, te voy a mostrar rápidamente cómo se construye. Todos los bloques que están acá de color gris nos permiten generar esa interfaz de usuario. Lo que hacemos acá con estos nodos, primero es pedir a Dynamo que liste todos los niveles que están disponibles en la vista. Y eso es para que pueda, ¿cierto?, el usuario seleccionar el nivel del que quiere exportar los datos, ¿bien? Entonces tenemos eso. Por otro lado, tenemos acá esta sección de código en la que generamos, ¿cierto?, las etiquetas y los nombres de los botones que tiene la interfaz de usuario para que el usuario pueda interactuar. Y finalmente acá lo que hacemos es desplegar, ¿cierto?, esa interfaz de usuario para poder, ¿cierto?, extraer esa información sin necesidad de entrar aquí a Dynamo. Y eso es básicamente, estos bloques de color gris te permiten generar esa interfaz de usuario para interactuar con el script sin necesidad de ingresar a Dynamo. Para crear un archivo de forma que podamos utilizar en Power BI, primero debemos recopilar y filtrar la información de las habitaciones que hay en Revit según su nivel en el modelo. Este proceso te va a permitir incluir solamente los espacios que quieres visualizar en Power BI y además nos permite organizar la información de manera bien eficiente. Entonces, en esta clase vamos a ver solamente
los bloques de color verde, ¿cierto? Aquí que están dentro del script. Y básicamente lo que hace esto es, acá en el primer bloque, lo que hace es obtener las habitaciones, ¿cierto? Los rooms. Por eso es importante que el modelo que estés utilizando tenga ya generado, ¿cierto? Los contornos de las habitaciones, ¿cierto? Se hayan creado las habitaciones. Y acá en lo que te tienes que fijar en esta parte del código es que si tú estás usando un software en inglés, por ejemplo, debes cambiar acá este nivel por level. Eso. Yo como estoy trabajando con el software en español, lo llamo nivel. Eso para que lo tengas en cuenta. Luego de seleccionar, ¿cierto?, las habitaciones que hay en el modelo, lo que hacemos es quedarnos con el contorno, ¿cierto?, el polígono, más el área. Y eso es lo que va a generar finalmente ese archivo de forma que se va a crear al final con un nodo personalizado que importamos antes acá en este sector del código. Bien, entonces con lo que te tienes que quedar es que si trabajas con el software en inglés, debes cambiar este bloque de código a level y con eso ya estaría generando las habitaciones y con esto ya está hecho casi la mayor parte del trabajo. Bien, entonces ya tenemos la interfaz de usuario, ya tenemos, ¿cierto?, las habitaciones, tenemos los contornos y las áreas y ya hemos generado los archivos de forma. Falta ahora, ¿cierto?, incluir la data. Bien, cuando ejecutemos el script, queremos obtener básicamente dos cosas. Queremos obtener un archivo como este por cada nivel y queremos obtener un archivo como este por cada nivel también. Este archivo de formato texto, ¿cierto? En el fondo es una imagen. Power BI lo va a interpretar como una imagen en dos dimensiones, porque cada una de estas líneas representa, ¿verdad?, un segmento de polígono. Pero ¿qué pasa? Que con lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, solamente tenemos las líneas de polígono, pero todavía no hemos relacionado el ID. ¿Qué es el ID? El ID de la habitación, ¿cierto?, que tenemos acá en la tabla de datos. Entonces lo que queremos nosotros en el fondo es vincular la información de la tabla de datos con la información de la imagen. Y para eso necesitamos agregar el ID. Eso lo conseguimos con un breve script de Python. Bien, no es necesario que lo aprendas, igual tienes las instrucciones acá paso a paso, está documentado para que puedas leerlo si es que conoces algo de Python y entender qué es lo que hace el código. Bien, entonces en el fondo lo que hicimos fue, acá en Dynamo, ¿cierto? Acá, en esta parte, construimos el encabezado, ¿cierto? Fíjate acá, Polygon ID es en el fondo esta línea, ¿verdad?, para poder agregar el ID. Y el resto del trabajo lo hace este script de Python. Bien, y finalmente lo que hacemos es limpiar la información y esa ya la escribimos acá en el archivo SVG que viene desde acá. Este sector que está en color azul lo que hace es básicamente suavizar las líneas, porque lo que tenemos son una serie de segmentos rectos, pero recuerda que los modelos pueden ser complejos y tener líneas curvas, entonces lo que necesitamos es suavizar, ¿cierto?, esas uniones, esas intersecciones entre los diferentes segmentos de polígono, esos vértices, para poder suavizar las curvas. Y eso se hace con este algoritmo de segmentación que es de un arquitecto italiano que se llama Pier Paolo Ganini. Y eso es básicamente. Entonces ya tenemos completo, ¿cierto?, el flujo, ya hemos generado las imágenes, hemos generado esos archivos de texto, solamente nos falta escribir la información en Excel para poder vincularla luego en Power BI. Ya hemos filtrado y organizado las habitaciones por nivel en Revit. Lo siguiente que hay que hacer es exportar, ¿cierto?, toda esta información a Excel. Usar Excel como formato de salida es ideal porque facilita el ajuste, la organización y revisión de los datos antes de conectarlos a Power BI, donde finalmente los vamos a visualizar. Y además, Excel nos permite mantener una estructura, ¿cierto?, comprensible y flexible, además, que es compatible tanto dentro como fuera de Power BI, a diferencia de otros formatos que son menos versátiles. Bien, ¿qué pasa? Que con lo que ya hemos hecho hasta ahora, lo que vamos a tener es una salida como esta, que es un archivo de texto
pero que luego cuando lo insertemos en Power BI lo va a interpretar como un plano, como una imagen. Entonces fíjate que cada una de estas líneas tiene un identificador, ¿cierto? Y dentro, ¿cierto? Tenemos otros datos que son coordenadas, que en el fondo representan los diferentes polígonos de las diferentes habitaciones que hay dentro del modelo para poder generar el plano en 2 dimensiones. Bien, entonces hasta ahora lo que hemos hecho es generar, ¿cierto?, este archivo, pero todavía necesitamos pasar esa información a un formato que nosotros podamos entender para que podamos también vincularlo luego con otra información. Entonces lo que hacemos acá básicamente es tomar esa información, ¿cierto?, del listado que te acabo de mostrar y pasarlo a formato de tabla y finalmente lo escribimos en Excel. Bien, este es el script para escribir esa información en Excel. Son distintas transformaciones, ¿verdad? Ahí está todo para que tú lo puedas revisar. Y tenemos también, por otro lado, ¿cierto?, la generación de la imagen, ¿verdad? Del plano en 2 dimensiones, porque esto también lo podríamos completar de manera manual con algún editor de archivo vectorial, ¿cierto? Como Illustrator o Photoshop o Inkscape, ¿cierto? Pero acá lo que hacemos es generar esa imagen de manera automática y vincular de manera automática un archivo de Excel con un archivo de forma. Y eso lo hacemos con estas partes, ¿cierto?, del código que están de color naranja. Generamos el archivo en Excel y generamos también el archivo SVG que tiene este formato, que tú no lo tienes que escribir ni siquiera entenderlo, porque va a ser Power BI quien lo va a interpretar en el futuro. Bien, entonces ya tenemos la data en Excel, la data en formato SVG, y acá en caso de que ejecutara, ¿cierto?, de manera repetida el código y ya existiera el formato, tienes también aquí un fragmento de código para reemplazar el archivo, ¿cierto?, y que no hayan conflictos de escritura. Ya que ya tenemos nociones de cómo funciona por dentro este flujo de trabajo, vamos a verlo en acción. Para hacerlo funcionar, simplemente esta vez le voy a dar clic aquí en ejecutar dentro de Dynamo. Esto lo que va a hacer es abrir la interfaz de usuario que acabamos de crear, y acá en la primera opción, ¿cierto?, me dice establecer ruta. Lo que voy a hacer acá es establecer la ruta en la que se van a guardar esas imágenes, ¿cierto? Entonces para ello voy a crear una carpeta, porque recuerda que vamos a generar por cada nivel un archivo de forma y un archivo de Excel. Entonces ya seleccionamos, ¿cierto?, el directorio en el que vamos a guardar ese archivo. En longitud del segmento te recomiendo que trabajes siempre con un rango entre 50 y 200 dependiendo del tamaño del proyecto. Yo acá lo exageré, le puse 500, pero es porque el proyecto es bastante pequeño para que queden bien suaves las líneas de los polígonos. Bien, luego le voy a dar un nombre a la salida de ese archivo SVG. Bien, entonces como este va a ser del primer nivel, lo voy a llamar igual que el primer nivel, entry level, de esa manera. Y luego en datos de Excel, lo que necesito antes es crear un libro de Excel por cada uno de los niveles. Por lo tanto, voy a crear 3 libros de Excel en blanco. Entonces, una vez que hemos creado ya los 3 libros en blanco, voy a ir exportando los archivos de formas. Entonces tengo para el primer nivel, acá en datos de Excel, establecer ruta. Voy a elegir también el primer nivel. Primer nivel, le doy a abrir. Y acá elijo primer nivel también. Y le doy en generar. Y eso lo que va a hacer es llenar, ¿cierto?, ese libro de Excel. Y ahí está también el archivo de forma en formato SVG. Le voy a dar clic derecho. Abrir con Visual Studio Code. Tú puedes usar el editor de código que más te guste. Y ahí vemos que se ha generado el archivo para el primer piso. Y vamos a hacer lo mismo con los demás niveles. Bien, voy a generar entonces el segundo nivel. Le doy clic acá en ejecutar y vemos que no vuelve a aparecer la interfaz de usuario. Por lo tanto, la mejor forma de ejecutar este script sin necesidad de volver a abrir Dynamo es hacerlo desde el Dynamo Player. Entonces voy a cerrar Dynamo y desde Revit
voy a ir a la pestaña Gestionar y en Gestionar voy a abrir acá el reproductor de Dynamo. Y desde acá, desde el reproductor de Dynamo, simplemente le voy a dar clic acá en reproducir. Recuerda que tienes que elegir la carpeta donde tú tienes almacenado, ¿cierto? Estos archivos en formato Dynamo. Entonces, si le doy clic ahí en reproducir, lo que va a hacer esto es lanzar esa interfaz de usuario que creamos en Dynamo. Bien, entonces ahora sí voy a generar el archivo para el segundo nivel. Entonces ahí vemos que tenemos 3 archivos de Excel y 3 archivos en formato SVG listos para llevar a Power BI y poder empezar a analizar estos datos. Aquí estoy con un documento en blanco, entonces lo primero que vamos a hacer es traer un objeto visual que es gratuito, que se llama Synoptic Panel. Entonces vamos a obtener más objetos visuales aquí en objetos visuales y vamos a buscar aquí Synoptic Panel. Synoptic Panel. Bien, es este, el de OKBiz. Damos clic ahí y luego instalamos este objeto visual que nos va a permitir visualizar la data en 2 dimensiones. Bien, entonces esto lo que hace es interpretar ese archivo de texto, el que teníamos con este formato, si lo recuerdas. Entonces con ese complemento lo que vamos a hacer es interpretar esa información. Bien, entonces una vez que se ha importado el objeto visual, es gratuito, recuerda, vamos ahora a traer los datos. Bien, entonces vamos a crear primero una página para cada nivel. Vamos a cambiar el nombre acá. Nivel 1. Y una vez que tengamos creada ya el layout del nivel 1, vamos a duplicar para hacer unos pequeños cambios en las páginas siguientes. Bien, entonces vamos a trabajar con este como plantilla. Entonces vamos a libro de Excel para traer los archivos. Bien. Y voy a traer el primer nivel. Aquí seleccionamos la hoja que contiene los datos y damos clic acá en transformar datos. Esto nos va a traer al editor de Power Query. Lo que vamos a hacer primero es cambiar el nombre de la consulta. Recuerda que este era el primer nivel. Lo vamos a llamar 01 nivel 01 para identificarlo. Y fíjate que en la esquina superior izquierda aparecen un pequeño símbolo. Ese símbolo representa el tipo de dato. Entonces vamos a verificar que tenemos un tipo de dato tipo texto, lo cual es correcto, un número decimal, número entero. Este que está como número entero lo vamos a pasar a texto, porque a pesar de que es un número, nosotros lo necesitamos para identificar, ¿cierto?, los espacios y no queremos hacer cálculos con este número. Por lo tanto, en lugar de tratarlo como número, lo vamos a tratar como texto. Y lo mismo con el ID. También lo vamos a tratar como texto. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a duplicar la consulta. Botón derecho, duplicar. Luego vamos a cambiar este a nivel 2. Y aquí vamos a dar clic en origen, en la rueda dentada de la derecha. Y vamos a cambiar esto al nivel 2. Damos clic en aceptar. Y de esa manera lo que hicimos fue aplicar los mismos cambios que aplicamos en la consulta anterior sin necesidad de volver a hacer lo mismo. Solo que hay un pequeño error. Este es el 02. Y vamos también a duplicar para cargar el nivel 3.
Y de esa manera también tenemos el nivel 3. Ya con los datos de los 3 niveles podemos volver a Power BI dando clic acá en el botón cerrar y aplicar. Entonces damos clic ahí, cerrar y aplicar. Vamos a volver acá a la vista de modelo y vemos que no se ha detectado ninguna relación entre las diferentes tablas, lo cual es correcto porque son 3 tablas independientes. Así que voy a volver acá a la vista de informe. Y acá en la vista de informe voy a insertar un objeto visual de Synoptic Panel, que fue lo que acabamos de importar. Y acá, en Category, le voy a pasar desde el nivel 1 el nombre del recinto o de la habitación, del room. En subcategoría le voy a pasar el ID y en medida le voy a pasar el área. Bien, entonces tenemos esos 3 elementos y ahora ya puedo elegir, ¿cierto?, ese archivo SVG que creamos con Dynamo. Entonces damos clic acá en Local Maps y voy a buscar el archivo del primer nivel, que es este, Entry Level, doy en abrir y ahí vemos que tenemos el primer nivel. Bien. Y de la misma manera vamos a hacer una página para cada nivel distinto. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 una vez que tengamos esta plantilla, bien armada. Bien, entonces vamos a hacer esto un poco más pequeño. Por ahí. Y ya le vamos a dar un poco de formato. Voy a insertar entonces una segmentación de datos. Acá, segmentación de datos. Y voy a pasar, por ejemplo, el nombre. Tengo el nombre ahí. Esa segmentación de datos la podemos visualizar como mosaico, es más cómodo. Y voy a dar clic en las diferentes habitaciones. Vemos que se van marcando en su ubicación aquí en el plano. Y también puedo seleccionarlas acá. ¿Qué datos puedo visualizar? Por ejemplo, el área. Voy a pasar una tarjeta y voy a pasar el área. Bien, voy a seleccionar el área y a este valor de globo le voy a decir que no muestre ninguna unidad. Vemos que ahí tenemos el área total del primer nivel. Recuerda que tenemos las tablas separadas por nivel. Entonces, si voy seleccionando los diferentes recintos, veo que tengo el área por recinto. Bien, también puedo cambiar el formato de esto. Simplemente lo selecciono, doy clic acá, dar formato. Y, por ejemplo, cambiemos el color de los datos aquí en Data Colors. Voy a dejar esto con blanco, puede ser gris claro también. Y también puedes mostrar todos, si das clic acá, vemos que separa cada recinto, ¿cierto?, con un color distinto. Entonces, si yo, por ejemplo, vemos que tenemos varios de este color azul, que es instruction, es decir, una sala. Recuerda que esto es un centro educativo. Entonces, esto es una sala de clases, un aula. Vamos a buscar acá instruction. Si yo filtro ahí, veo que tengo un total de 457,82 metros cuadrados distribuidos en ese espacio. Podría también pasar una tabla para ver el detalle, por ejemplo, por habitación. Recuerda que estaban numeradas. La teníamos con número. Pasamos el número y pasamos el nombre y pasamos también, por ejemplo, el área. Y ahí tengo el detalle por recinto. Entonces, si yo selecciono esa, veo que la filtra también acá en la tabla y puedo ver los detalles también. Si tuviera más detalles en la tabla de datos, podría visualizarlos también aquí. Y de esa manera vas creando esta visualización en 2 dimensiones. Bien, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que lo que hayas aprendido te sea útil para tus proyectos. Si necesitas implementar esta solución, tienes el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.